Hoy vamos a estudiar también otra de las promesas de la palabra de nuestro Señor, y es importante que entendamos muchas cosas de ello. Hoy es el tema número 2. Para los que anotan, la enseñanza o la predicación, como usted le quiera nombrar, de hoy se titula La promesa de la vida eterna. La promesa de la vida eterna. Y para ello pues yo le invito que abra su Biblia en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 25, allá pegado a Apocalipsis. La promesa de la vida eterna, así se llama el estudio de hoy. Primer libro del apóstol Juan, capítulo 2, verso 25. Cuando usted esté ahí me lo indica con un amén, por favor. Sí. Bien, vamos a dar lectura en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es un versículo tan pequeño, pero va a ver cómo se va a desprender un buen estudio de ello. Dice en el verso 25: y esta es la promesa que Él nos hizo. ¿Cuál es la promesa? La vida eterna. Esta es una de tantas promesas que encontramos en la palabra de Dios, que podemos estudiar a la luz de su palabra. Pero antes de adentrarnos al estudio, antes de adentrarnos en la predicación, yo quiero pedirle que me ayude a orar por mí, para que Dios me dé gracia, sabiduría, entendimiento, para que pueda usted también orar por usted mismo, para que Dios nos ayude a entender de una forma más centrada lo que la Escritura dice. Ayúdeme a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, me hago enteramente a un lado, Señor, para que seas tú, Señor, ministrando a través de mi vida. Ruego la asistencia de tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdame, Padre, dame de tu dirección. Ruego, Señor, por mis hermanos, para que cada uno de los que aquí estamos también podamos recibir esa porción exacta de la iluminación tuya, Señor, de la dirección tuya, de tu Espíritu Santo, para entender este mensaje que es de suma importancia. En el nombre de Jesús, amén. La promesa de la vida eterna, esa es la enseñanza de hoy. ¿Cuál es la promesa? ¿En dónde encontramos la promesa que la Escritura nos dice? Y esta es la promesa que Él nos hizo. Hay un versículo que usted utiliza mucho para evangelizar, para trazar la palabra de Dios, el cual es el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Usted lo menciona mucho para presentar a Jesucristo, y ahí hay promesa de parte de Dios. Y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahí está. Es una promesa. ¿Cuál es la promesa? Cree en Jesús y tendrás la vida eterna. El creer en Jesús, hemos explicado nosotros que no solamente es creer en decir yo creo, por simple y llanamente decir creo. Conlleva una responsabilidad. No es suficiente el creer, como hemos explicado, porque parece que esto suena como a herejía, pareciera que esto suena como algo contradictorio de la palabra de Dios. No. Sin embargo, en el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 19, la Biblia dice: los demonios también creen. ¿Tú crees que Dios es uno? Dice. Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Los demonios también creen en Dios. Los demonios no son ateos. Lo que nos explica a nosotros que usted puede salir a la calle, puede salir a un lugar concurrido, puede salir a una tienda, a un supermercado, y usted puede darse a la tarea de preguntarle a las personas: ¿usted cree en Dios? Y de 100 personas que usted encueste o entreviste, le van a responder por lo menos unas 95 personas que sí creen en Dios. De estas 95 personas, es probable que muchos de ellos estén en adulterio, en fornicación, homosexualidad, lesbianismo, robos y muchas más prácticas de pecado. El creer en Dios lleva consecuentemente un siguiente paso. El siguiente paso es obedecer lo que decimos que creemos de Él. Eso es lo suficiente. Creer en Dios así por simplemente decir que creemos no es suficiente, porque cualquiera cree así de palabra, pero de demostración son pocos los que demuestran lo que creen.
El libro de Santiago dice que nosotros debemos de demostrar nuestra fe con las obras. ¿Qué es fe? Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Pero debemos de demostrar, dice Santiago, con obras lo que decimos que creemos. La promesa de la vida eterna, hermanos, es un tema que muchos creen que tienen la vida eterna. Muchos creen que se han apropiado de la promesa de la vida eterna, porque van a una iglesia cristiana, porque pertenecen a la membresía de una congregación. Nosotros hemos dicho muchas veces y hemos puesto ese ejemplo tan repetido: no se puede que un caballo o un burro se meta a una cochera y ya por eso ya se va a convertir en un Ferrari. No es lo mismo entonces, aplicando esto, que porque una persona asista comúnmente a una congregación cristiana, no por eso ya quiere decir que ya es cristiano y que ya por eso se apropia de la vida eterna. No. Lo que hace que la persona se apropie de la vida eterna es poner en práctica la palabra de Dios, obedecer lo que Dios dice, lo que Dios ordena. Eso es importante. Entonces, la promesa de la vida eterna en Juan 3:16 es para el que cree sometido a la obediencia de Cristo. Esa es la promesa, la vida eterna. Hay evangelios que no es conforme a la palabra de Dios. Hay quienes dicen: tú solamente declara con tu boca que eres cristiano y ya eres cristiano. Nada más confiesa con tu boca que crees en Jesús y ya la hiciste. No es suficiente, hay que ver la continuidad de la vida de la persona, a ver si realmente se apropió de la promesa. Hablar de la vida eterna a la luz de la palabra de Dios, podemos entender que en este sentido es la vida eterna al lado de Jesucristo, es la vida eterna en el cielo, es la vida eterna en gozo, es la vida eterna juntamente con el Señor. Él lo prometió: voy, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar morada para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo? Eternamente. Hablar entonces de la vida eterna en este sentido es el deseo de Dios de que se pase eternamente al lado de Él aquel que creyó y obedeció la palabra, que creyó en Jesucristo. Escuche, pero debemos entender que la vida eterna está en dos sentidos. Está en dos sentidos. La vida eterna es eternamente con Dios, o es eternamente alejados de Dios, en tormento, en dolor, en sufrimiento, en el infierno. Hay eternidad en la vida del hombre. Cuando digo hombre, usted me entiende que me refiero al género humano. Hablar entonces de lo que pasa después de la muerte es un tema muy delicado. Hay personas que se han dado la tarea de buscar y tratar de entender qué hay después de la muerte, aún basados en teologías, o no en teologías, sino porque la teología es la palabra teo del griego, logos, palabra de Dios. Si se habla entonces de la teología de la muerte, se va a hablar entonces basado en la palabra de Dios. Lo que quiero decir es que hay personas que hablan en filosofías del griego filial, sofía, sabiduría, filial, amor, sofía, sabiduría, amar la sabiduría, pero terrenal, animal, diabólica. En esa sabiduría hay quienes tratan de explicar lo que sucede después de la muerte, y hay quienes dicen que pues no pasa nada. Hay sectas que se llaman decirse que son de Dios, se llaman decir que realmente son testigos de Jehová, que enseñan que no pasa nada después de la muerte. La Biblia es el único libro que nos muestra lo que realmente sucede. La Biblia es el libro confiable, lo que nos muestra lo que realmente sucede. Apropiarnos de la vida eterna es una promesa que Él hizo, Dios hizo. Yo te prometo, eso lo leímos en Juan 2:25, en primera de Juan. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Sí, ¿cómo? Es muy triste
ver que en muchas congregaciones muchos tienen maletas hechas para ir al cielo. O sea, ellos están esperando que el día que mueran van a ir al cielo y que van a pasar una vida eterna con Jesús. Es triste y es lamentable por el tipo de enseñanzas que se les dan en algunas congregaciones y hacen ver a la persona, y la persona lo cree de esa manera. Por otro lado, el otro extremo pudiera ser aquellos que realmente han confiado en Jesucristo y viven en la obediencia a Dios y viven con la zozobra: ¿me iré a ir con el Señor o no? Debemos de entender las promesas de Dios. ¿Qué pasa con nuestro cuerpo? Abra su Biblia en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, en el verso 23. Cuando esté ahí, me espera porque yo no he llegado. Ya ve, a veces le digo, pues me lo indica con un amén. Sí, igual me lo puede indicar con un amén, el decir, le ganamos al hermano. Sí. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 20, desde el verso 22 vamos a estar leyendo ahí. Cuando esté ahí me lo indica con un amén. Sí, a ver, si es en la primera, donde dice todo vuestro ser. Sí, dice, en el verso 22 dice, vea por favor el consejo, dice, absteneos de toda especie de mal. Eso es un consejo para los que ya estamos en Cristo. Absteneos de toda especie de mal. Y vea lo que dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Aquí vamos a ver la completa formación de un cuerpo, de un ser humano. Os santifique por completo, y aquí habla, y todo vuestro ser, póngame atención, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Absténganse de todo mal, y todo vuestro ser, espíritu, cuerpo y alma, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos habla entonces que nosotros como seres humanos somos unos seres tripartitos. Tripartitos nos habla espíritu, cuerpo y alma. ¿Qué pasa con la persona cuando muere? El cuerpo es esto que usted, físicamente, que es donde se van a dar un banquete los gusanos cuando sea su cuerpo llevado, o mi cuerpo llevado al panteón. O si los gusanos se quedan sin cenar, pues va a ser incinerado quizás su cuerpo. Pero ¿qué es lo que pasa con el cuerpo de la persona que muere? Es depositado. Eso es lo que pasa. ¿Qué pasa con lo demás que menciona la Biblia? ¿Qué pasa con el espíritu y el alma? ¿Qué es? El espíritu, dice la Escritura desde el Génesis, cuando Dios formó al hombre de la tierra, sopló en él aliento de vida, el espíritu. El espíritu hay algunos estudiosos bíblicos que pueden explicar que el espíritu es como el pegamento que une al cuerpo con el alma. Es esa expresión que los doctores a veces dicen, no hay signos vitales en la persona, se nos ha ido, se fue. No hay signos vitales, el espíritu, ese soplo de vida, ya no está en la persona. La Biblia dice que ese soplo de vida Dios lo da y Dios lo recoge, pero eso no es el alma. Eso no es la parte que se va con Dios, esa no es la parte que da cuentas a Dios. El alma es la parte que da cuentas a Dios. El alma es nuestro verdadero ser, lo que realmente somos, que habitamos nosotros en todo nuestro ser. El alma, eso es lo completo. La Escritura dice, ahorita lo vamos a mostrar con más partes de la Biblia, muere la persona, es depositado su cuerpo en la tierra, en el panteón. El soplo de vida lo recibe Dios porque de él salió y a él vuelve, dice la palabra. Pero el alma, esa es la parte que va a un lugar eterno. Esa es la parte de nuestro ser que va a un lugar eterno. La pregunta aquí es, ¿a cuál? ¿A cuál de los lugares eternos? No hay terceros lugares. Hay nada más cielo o infierno. No hay segundas oportunidades después de la muerte, tampoco las hay. La promesa de la vida eterna es para aquellos que han creído en Jesucristo y viven cada día esforzándose en la obediencia de la palabra del Señor.
Hay quienes son parte, son miembros, son parte de la membresía de alguna congregación cristiana y creen que van a ir al cielo. Incluso la Biblia dice que en aquel día se presentarán y muchos le dirán: Señor, pero es que en tu nombre hicimos esto, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre predicamos el evangelio. Es que, Señor, es que tenemos que entrar al reino, tenemos que entrar a esa vida eterna contigo. Y la respuesta lamentable de Mateo capítulo 7 versículo 21 es la siguiente: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. O sea, hay quienes creen que lo van a hacer. ¿Cómo saber si usted es apropiado de esa promesa de la vida eterna? ¿Ha creído en Jesucristo? ¿Se está esforzando por obedecer la palabra de Dios? ¿Ha usted visto cambios de la antigua manera de vivir a la presente manera de vivir de usted? ¿O ve las mismas cosas del antiguo tiempo y ahora? ¿Es usted mal hablado? ¿Sigue hablando? Porque la misma escritura dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. No podemos nosotros con la misma boca alabar a Dios y con esa misma boca maldecir. No pueden salir de una fuente dos sabores de agua. O somos o no somos. ¿Ha usted visto los cambios de su vida desde que usted decidió seguir a Cristo y su palabra? Porque si usted sigue diciendo malas palabras, sigue deseando a la mujer de su prójimo, sigue participando en las tranzas, en las trácalas, sigue formando parte de ese hábito de vida, déjeme decirle algo: usted no se ha apropiado de la vida eterna en Jesucristo. Usted sigue estando perteneciendo a la vida eterna, pero en condenación. Y la promesa de la vida eterna es para aquellos que creen en Jesús y se someten a lo que Él dice. Lo que Él dice. Y entonces podemos saber. ¿Cómo puedo saber si yo realmente soy un heredero de esa promesa? Bueno, vea usted los cambios. Por sus frutos los conoceréis. Antes usted era de una forma, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora son todas hechas nuevas. Si usted está viviendo en una nueva vida, por eso Jesús le dijo a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo. Eclesiastés capítulo 12, abra su Biblia. Eclesiastés capítulo 12. Aquí habla del consejo para la juventud. En el capítulo 11, en el verso 9, antes de entrar al capítulo 12, en algunas Biblias hay un título que dice consejos para la juventud. Entrando al capítulo 12, en el verso 1 empieza a decir: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Y ahí va mostrando la palabra de Dios. Acuérdate de Él antes de que vengan los días malos en los que no tengas contentamiento. Acuérdate de Él cuando tus hombros se encorven por la vejez. Acuérdate de Él antes de que tus dientes empiecen a caer. Acuérdate de Él antes de que tu pelo se ponga blanco, antes de que lleguen los años. Acuérdate del Señor, acuérdate de la palabra, acuérdate de Él. Y llegando al versículo 6 dice de la siguiente manera: antes que la cadena de plata se quiebre. Aquí la cadena de plata se quiebre, aquí habla de el hilo de la vida. El hilo de la vida. Antes de que se te corte el hilo de la vida y que se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota por el pozo. Aquí habla de lo figurativo de cuando alguien, antes de que mueras. Porque hay quienes se acuerdan de Dios después de que mueren. ¿Cómo sabe usted eso, pastor? Si usted no, ¿quién le ha dicho a usted que alguien se acuerda de Dios después de que muere? La Biblia me lo dice en Lucas capítulo 16, la historia de aquel rico y aquel mendigo llamado Lázaro. Aquel mendigo, dice la escritura, que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, pero el rico, avaro y que nunca tuvo misericordia, dice que fue llevado al Hades en tormento y allá se acordó de Dios.
Allá sí le dijo: Padre Abraham, manda a la casa de mi padre para que se les predique el evangelio, porque tengo 5 hermanos, los cuales viven en la misma manera en la que yo vivo, y deseo con todo mi corazón que ellos escuchen esa palabra para que no vengan a este lugar en donde yo estoy. Allá sí se acordó de Dios. La escritura aquí dice: acuérdate de Dios, acuérdate del consejo, acuérdate de sus promesas antes de que mueras, pero acuérdate para poner por obra lo que Él manda. En el versículo 7 de esta parte que estamos leyendo dice: antes de que el polvo vuelva a la tierra como era, dice, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. El polvo vuelve a la tierra, eso se refiere al cuerpo físico que es sembrado en el panteón. El espíritu, el soplo de vida que Dios da, vuelve a Él porque Él lo dio. Pero ¿a dónde va el alma? ¿A dónde va el alma? Porque ya leímos en 1 Tesalonicenses 5:23 que somos cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo vuelve al polvo de la tierra. El soplo de vida, que es el espíritu que Dios da, vuelve al Señor. ¿Y el alma? ¿A dónde va el alma? El alma va a un lugar eterno. ¿A cuál de los dos? ¿A cuál de los dos? Hay una promesa que Dios ha prometido para que pases tu lugar eterno en gozo, en satisfacción, en alegría, al lado de Dios. Hay una promesa: yo les prometo. Y esta es la promesa que Él nos da. Leímos en 1 Juan 2:25. ¿Cuál es? La vida eterna. Sí, ¿cómo? Recuerde que el estudio pasado estuvimos estudiando que todas las promesas de Dios están condicionadas. Están condicionadas. Y el domingo pasado estuvimos poniendo el ejemplo de que yo, como padre de familia, mis hijos se acercan y me dicen: papá, necesito esto. Y yo veo: ok, tráeme un buen promedio. Yo les hablaba de eso. Papi, ¿me compras el PlayStation 4? Ok, voy a poner condiciones. Te voy a revisar los juegos. Te voy a poner horario de trabajo, pero sobre todo me traes un buen promedio de la escuela, y tu conducta la quiero ver que realmente sea de respeto. Papá, no me has comprado el Play. No, es que no he visto lo demás. Entonces Dios es igual. Las promesas de Dios son condicionadas. Sucederá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para poner por obra todas las cosas que Él te manda, entonces te alcanzarán todas estas bendiciones. Bendito serás en tu entrar, bendito en tu salir, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tus vacas. Verás la bendición de Dios. Y vuelve a repetir: cuando pongas por obra la palabra que Jehová tu Dios te manda. Eso lo estuvimos leyendo. Las bendiciones, las promesas de Dios están condicionadas. No podemos decir: arrebato tal bendición, declaro la bendición, es mía, la arrebato. Mira, tú puedes arrebatar todo lo que quieras con la boca, pero si no arrebatas con tus actos, nomás te la vas a pasar arrebatando de labios. Y la forma como se arrebatan las promesas, por así llamarlo, es con la obediencia de la palabra de Dios. Los amo en el amor de Cristo, porque es que los veo bien serios. Los amo en el amor de Cristo, y por eso se les predica la palabra de Dios. Entonces, la forma de apropiarte entonces de eso es a la luz de la palabra de Dios. El alma, como leíamos, ¿a dónde es llevada? Ahorita les mencionaba Lucas 16. Quiero que vaya ahí. En Lucas 16, en el capítulo 16, verso 22. Lucas capítulo 16, verso 22. La palabra de Dios, hermanos, es la que nos guía para ser genuinos discípulos de Cristo. El mandato de nuestro Señor Jesucristo para todo el que predica la palabra fue: id y haced discípulos. No se trata de ir y entretener a la gente. No se trata de ir y mostrarles mentiras o las experiencias personales del pastor o los métodos de cierta hombre por ahí. No. Fuimos llamados para predicar el evangelio, para que sean formados genuinos discípulos de Cristo. Esta parte que vamos a leer de la escritura es la historia que Jesús cuenta del rico y el mendigo llamado Lázaro. Dice en el verso 22 del capítulo 16 de la siguiente manera: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El seno de Abraham. El seno de Abraham
entendemos nosotros por esta parte de la Escritura, antes de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, he explicado esto anteriormente, lo explico una vez más. En una ocasión, hablando con un testigo de Jehová con esto, me dice: ¿cómo puede ser esto? Me dice que los que están en el infierno puedan ver a los que están en el cielo. Y le respondo: erráis ignorando las Escrituras. Mira, Cristo te ama tanto que quiere que entiendas. Tú tienes que ser salvo. No, me dices que... Y citábamos esta parte de la Escritura. Murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El seno de Abraham, antes de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, se entiende por las enseñanzas. Algunos eruditos, algunos estudiosos bíblicos han concordado en que antes de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el lugar de los muertos, el lugar del sepulcro, las almas iban todos a un mismo lugar. Todos. Yo explicaba que era como si fuera algo como una botella. En la parte de abajo estaba el lugar de tormento, pero en esta parte de arriba era el seno de Abraham, donde estaban las almas que obedecían. Pero entre esta parte y esta había un gran abismo, un lugar que no permitía ni los que estaban en un lugar pasar al otro, ni uno ni otro. Después de que nuestro Señor Jesucristo resucita, dice la palabra de Dios que Él se lleva cautiva la cautividad, y desde entonces el seno de Abraham, entendemos eso. Cuando Jesús le dice al de la cruz, al ladrón de la cruz, que se arrepiente, le dice: Señor, este que está al lado mío, te está diciendo un montón de cosas, pero le dice: oye, tú cállate, nosotros somos merecedores de este castigo, pero este es un hombre justo, nosotros merecemos el castigo, pero él no. Y él voltea con Jesús y le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque él le dice: Señor, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Y Jesús le responde: hoy estarás conmigo, hoy en el paraíso, hoy. Pregunta: ¿a dónde fue Jesús? Sí, al paraíso. ¿Y dónde estaba? ¿Se fue al cielo o se fue a dónde estaba? Porque después alguien le dice: espérame, no me toques porque aún no he ido al Padre, no he ascendido, todavía no. Fue al seno de Abraham, a ese lugar. Después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ese lugar queda totalmente habitado por las almas en condenación. Por eso el apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, lo dice así. En el capítulo 5, a partir del verso 6, dice así de la siguiente manera: porque por fe andamos, no por vista, y confiamos. Estamos confiando que el día que yo muera, que yo deje este cuerpo, estaré ausente del cuerpo y presente al Señor. Pablo tenía esa confianza. Después el apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, dice: conozco a un hombre que fue arrebatado hasta el tercer cielo, que fue llevado hasta el paraíso. Ah, caramba, ¿dónde está el paraíso ahora? ¿Dónde está el paraíso ahora? Ahora está en el cielo. Ahora está en el cielo. Espero no los lleve a una confusión. Ahora está en el cielo. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la persona cuando muere? La persona muere, es depositada su cuerpo en la tierra. El signo vital, el soplo de vida, lo recoge Dios porque de él salió. Y el alma o va al infierno o al cielo con el Señor. Vamos a ver la parte de la Escritura. En el verso 22 dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Entienda esto: fue sepultado, fue llevado su cuerpo, pues fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Entienda esta separación. La muerte, en un sentido explicado en el diccionario o médicamente, la definición muerte es la separación del cuerpo. Eso es la definición de muerte, la separación del cuerpo. En esta parte dice: él fue sepultado, fue puesto en una tumba, fue puesto en un sepulcro. Pero la otra parte nos dice que en el Hades alzó sus ojos estando en tormento. O sea, ¿qué parte de él estaba en el sepulcro y qué parte de él estaba en el Hades en tormento? ¿Entendemos eso? ¿Sí? Porque según la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, somos seres tripartitos: cuerpo, alma, espíritu.
Según Eclesiastés, dice la Escritura, el cuerpo vuelve al polvo, el espíritu lo recoge Dios. ¿Qué parte entonces es la que va a otro lugar? Esta parte que estamos leyendo aquí es la parte, el alma muere, el cuerpo va a la sepultura, el soplo de vida lo recoge Dios, el cuerpo, el alma va. En una ocasión alguien se me acerca en un buen sentido de preguntarme: pastor, no entiendo la parte de la Biblia que dice que pues ausentes del cuerpo, presentes al Señor, pero también dice la Escritura que cuando Cristo venga, los muertos en Cristo resucitarán primero y le recibiremos juntos en el aire, nosotros, pero los muertos en Cristo primero. Mi pregunta es: ¿van a resucitar de la tierra o vienen del cielo? ¿Cómo está eso? Y la explicación es la siguiente: su alma viene con Cristo, pero vienen a tomar el cuerpo que dejaron en la tumba, se juntan. Ese es algo impresionante que la Biblia dice: se juntan, sale con un cuerpo glorificado y entonces reciben al Señor en las nubes. Luego nosotros seremos transformados. ¿Por qué transformados? Porque este cuerpo pecaminoso no puede heredar el reino de Dios. Seremos transformados a la semejanza de un cuerpo glorificado. Eso es lo que quiere decir. Entendemos entonces que vienen con Cristo, toman su cuerpo y regresan primeramente con Él ya con un cuerpo glorificado. La muerte en el ser humano es precisamente eso: separación. Esta persona que dice en el verso 23, y él en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Pero versículo anterior dice que fue puesto en un sepulcro, y acá dice que en el Hades estaba en tormento. Entendemos qué parte está en el sepulcro y qué parte está en otro lugar. ¿Dónde va a estar? Porque hay quienes, yo entiendo esa expresión de que cuando he estado en algunos velorios, en algunas predicaciones de algunas partes de donde muere, yo entiendo ese dolor de las personas y la esperanza pues de que todo el mundo va al cielo. Todo el mundo va al cielo. Y le digo que en mi oficio, que anteriormente, digo anteriormente porque ya casi no lo hago, de cambiar cristales para carros, en una ocasión estaba yo cambiando un cristal y le trazaba el mensaje a la persona, pero él tenía un corridazo de esos que ajúa y arriba el norte. Dije que anteriormente mencionaba mucho también arriba a Sinaloa, pero aquí hay mucha gente de Chihuahua. Arriba Chihuahua también, ¿no? Ya volteo y los veo, ¿sí? Y estaba ahí esta persona escuchando. Yo ponía atención a la letra del corrido. Y la historia era de que a una persona lo mataron a balazos porque andaba en una entrega de cocaína, y en la entrega de cocaína le dispararon, pero antes de caer al suelo tuvo el valor de sacar el arma y se llevó 2 por delante. Ándele, se llevó 2 por delante. Pero en la parte del corrido decía: y desde el cielo nos cuida el trabajo acá nosotros. Ande, dije yo, mire qué buen trabajo tiene en el cielo este amigo, y está en el cielo. O sea, dije, yo no pude evitar el hacer esta expresión, menear mi cabeza y sonreírme un poco. Me cacha. Le digo: oiga, ¿por qué hizo eso? ¿Por qué te reíste? Me dice. ¿Y por qué? Le digo: es que se me hace algo ilógico, pero explíqueme. Y le baja la música. Uy, dije, de aquí soy. Y empiezo a explicarle: es que tú dices que está en el cielo. Es que perdón, le digo, los del corrido dicen que está en el cielo. ¿Y qué no? Me dice: no, le digo, si él murió en pecado y si la bala fue fulminante, le digo, y no tuvo tiempo, le digo, de ponerse a cuentas con Dios, o no hubo quien le predicara el evangelio, en su agonía, le digo, en su misericordia, Dios en muchas personas en su agonía les trae a memoria el evangelio de Cristo, y habrá quienes tengan el tiempo para ponerse a cuentas con él, pero habrá quienes no. Habrá quienes tienen una muerte fulminante, una bala, un impacto, un infarto, un accidente, muertes que a veces son así, ¡zas!, fulminantes. De pronto abren sus ojos en otro lugar. ¿En dónde los vas a abrir tú? ¿Eres tú apropiado de esa promesa de Dios? ¿Has cumplido con los requisitos de lo que Cristo manda? Porque la promesa es vida eterna, pero ¿cómo es que te apropias de ella? No estamos en los tiempos para suavizar el evangelio de Cristo.
No estamos en los tiempos para predicarles cómo ser rico, cómo ser millonario, ni la escalera del éxito, ni los 40 días con propósito. Estamos en los tiempos de hablarle a la gente, a las almas, cómo usted va a pasar una eternidad. ¿Dónde? ¿Con quién? La promesa de Dios es: cree en Jesucristo, obedécele a Él, y te prometo, dice el Señor, que pasarás una vida eterna en gozo al lado del Señor Jesucristo. La palabra de Dios, trazada en su buen sentido, es la que produce genuinos discípulos de Jesucristo. Una palabra diluida, maquillada, lo único que va a generar son simpatizantes. Esta parte que estamos estudiando, dice la Escritura, que fue puesto en el sepulcro, pero que a la vez estaba en tormento en el Hades. Debemos de entender eso. Hay una parte que es puesta en el sepulcro y hay una parte que va a un lugar eterno. Debemos de entender eso. Y yo he estado en muchos velorios, y en una ocasión se me acerca alguien y me dice: pastor, me dice, después de que termino el mensaje, dígame que está en el cielo. Y va y se abraza del cuerpo frío: dígame que está en el cielo. Y me dice: yo tengo la esperanza que está en el cielo. Y digo: ¿qué hago? ¿Cómo le añado dolor al dolor? No, o sea, hay que ser sabios, tampoco mentirle. ¿Qué hago, Señor? Y la persona misma me dice: es que yo tengo la esperanza. Y le digo: ¿tú tienes esa esperanza? Sí, vive en esa esperanza, pero escucha más del tema. Ten la esperanza, ten paz, pero escucha más del tema. ¿Pero cómo? Ve a una iglesia cristiana, ve donde te hablen las promesas de Dios, ve donde te hablen de Jesucristo. Ve ahí y vas a aprender más de las promesas de Dios. Lo que leímos, y esta es la promesa: vida eterna. Sí, ¿cómo? ¿Cómo nos apropiamos de la promesa? Dice la Escritura, retomo el 23: y él en el Hades alzó sus ojos estando en tormento, y vio de lejos a Abraham, escuche, y a Lázaro en su seno. Esta es la parte que les digo que vio de lejos. Alzó sus ojos, entiéndase que estaba en la parte baja para ver a la parte alta, y vio a Abraham y a Lázaro ahí. Lázaro, yo te conozco. Sí, tú eres el que me pedía las migajas y nunca te di nada. Ya me acordé, hasta el firulais que yo tenía ahí, el perro iba y te lamía las llagas. ¿Me podrás hacer un favor? ¿Podrás remojar tan siquiera la punta del dedo en agua y venir a ponérmela en la lengua, porque estoy secándome en esta llama? A ver, vamos a leer. Dice en el verso 24: entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Mira, hermano, yo medito en que tú sales de tu casa a trabajar, tú no sabes si vas a regresar. Tú no sabes. Tú sales de viaje y no sabes si vas a volver. No sabes. Cada día más la violencia, el crimen organizado hace actuaciones de nuevo. De repente parece como que se aplacan y de repente como que no, y salen. Los ves de repente por la calle andar con sus armas, sus chalecos antibalas, pero de repente pueden tener un enfrentamientos donde ellos no van a tener cuidado de decir: no, espérate, pásele, doñita, pásele, ahora sí, dale. No van a hacer eso. Ellos van a ejecutar sus crímenes sin importar con quién arrasan. ¿Te has preguntado si en alguno de esos podría pasar tú, tu hijo, tu esposa, tú? Pero la siguiente pregunta es: ¿te has preguntado que si eso llegara a suceder, dónde vas a pasar la eternidad? ¿Has visto tu vida caminando a la luz de la obediencia de la palabra de Cristo? ¿Estás preparado para el día en que Cristo regrese por su iglesia, o para el día en que se te corte el hilo de la vida? ¿Lo estás? Porque si no lo estás, hoy es el tiempo que Dios te promete algo. Yo te prometo vida eterna. ¿Cómo? Cree y obedece. No se trata nada más de creer, obedece.
Ya deja de estarle mandando mensajitos a la mujer que no te pertenece. Deja de estarle coqueteando en tu trabajo a la pareja que no te pertenece. Deja de estarte involucrando en asuntos ilegales que no te pertenecen. Deja de estar viviendo una vida que no te pertenece. Somos peregrinos en este mundo. Nuestra patria celestial está en el cielo. Si realmente te has apropiado de la promesa en Cristo Jesús, deja de estar hablando con tu boca esas palabras. Sé luz en este mundo. Empieza a mostrar a un Cristo vivo, resucitado. No estamos en los tiempos para suavizar la palabra de Dios. Empieza a vivir en la abundancia de las promesas de Dios. Deja de andar viviendo una vida de doble ánimo. No podemos ser cristianos en medio de cuatro paredes y un total desconocido de Dios fuera. Porque ¿sabes algo? Hay gente que dice, es que fulano de tal tiene una pata en el mundo y una en Cristo. La verdadera expresión es que quien tiene una pata en el mundo y una en Cristo, tiene las dos en el mundo. Esa es la verdadera expresión. Porque la Escritura dice, o somos o no somos. Vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. No podemos tener la mitad de cristianos y la mitad no. O somos cristianos o no somos cristianos. O somos lavados con la sangre de Cristo o no. O Jesús lo dijo, el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Ya basta de quitar esa expresión del mundo cristiano, por así llamarlo. Es que tiene una pata en el mundo y una en Cristo. No, quien tiene una pata en el mundo tiene las dos, por así llamarlo, con el debido respeto de la expresión, porque pata pues nada más tienen los animales. Pero Jesús nos llama ovejas. Ay, qué fácil se la quitó el pastor. ¿Verdad? Y dice la Escritura aquí, en este pasaje que estamos leyendo, en el verso 25, pero Abraham le dijo, hijo. Aquí la palabra hijo es una expresión cariñosa. Es una expresión cariñosa, como cuando tú te encuentras a alguien en el supermercado y te empaqueta el mandado y dice, un voladito, hijo. Me sobró una de a 10, pero como me pesa el codo dártela, pues me la rifo en un volado. Va, échale. Y que te gane el chamaco. Échale, dice, ahí te va, hijo. Esa palabra hijo es una expresión cariñosa, es una expresión en cierto modo misericordiosa por algo que no puedes hacer más allá por una persona. Por eso dice en el verso 25, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. O sea, tuviste toda tu vida dedicándote a aprovechar tus bienes. Esto no quiere decir que no aproveches tus bienes, porque en la misma Escritura, en Eclesiastés también dice, el que trabaja arduamente, disfrute de lo que trabaja, para que lo amontonas. Jesús le dijo a aquel que derribó sus graneros, oye, estás derribando los graneros porque ya no te cabe la bendición. Sí, hombre, es que mira, ahora sí, a rascarme la panza y acostarme puro Netflix, como dice, ¿verdad? Que nos dan carrilla a los jóvenes, a los adultos. Es que mi papá dice Netflix. ¿Cómo se dice, papás? Bueno, eso es irrelevante, sigamos con la palabra de Dios. Sí, eso no es tan importante. Y dice, acuérdate que tú tuviste bienes en tu vida. Estoy leyendo el verso 25. Y Lázaro también males. Aquí habla de que Lázaro tuvo males. Esto no quiere decir que la persona que pasa muchos males en la vida, ya con eso ya se ganó el reino de Dios. No, esto se explica la forma como vivieron. El rico vivió gastando sus deleites, nunca puso atención a la palabra de Dios. El mendigo Lázaro vivió en males, pero a pesar de sus llagas, de su lepra, de todo lo que tenía, su vida estaba consagrada a Dios. Recibió los males, se refiere a que vivía ese tipo de cosas. Y dice en el verso 25, al final, y Lázaro también males, escuche, pero este es consolado aquí. Qué importante, hay un consuelo después de morir. Este es consolado aquí. Y vea lo que dice al final del verso 25. ¿Y tú? ¿Cómo? Léalo conmigo. Atormentado. Mi pregunta es, cuando tú mueras, ¿vas a ser consolado o atormentado? Qué bueno que usted tenga esa esperanza. Y los demás, porque yo veo aquí casi 100 personas o quizás más de 100 personas veo aquí. Y nada más escuché la voz como de unos 10 consolados. ¿Y los otros? Si usted no se ha apropiado de esa promesa, quiero decirle algo.
Hoy es el día. Retoma el camino, vuélvete al Señor, vive en santidad, busca a Jesús, adora al Rey, búscale, sé íntegro, sé honesto con el Señor, ama a tu esposa, sé fiel a tu esposo, no andes involucrados en cosas que no pertenecen a la gracia de Dios, que no pertenecen a la voluntad de Dios. Vive a la luz de la palabra, levanta bandera de un Cristo vivo. Es impresionante. Yo les contaba mi experiencia cuando trabajaba en una de las fábricas aquí en Nogales, y de repente sirven los alimentos y yo me pongo a orar. Me pongo a orar por los alimentos. Ahí en el comedor, ahí de cientos de personas, me pongo a orar. Y una persona se me acerca y me dice: jamás en mi vida había visto que en esta fábrica alguien orara por los alimentos. Llevo 16 años trabajando aquí, no he visto. O sea, alguien, no tienes que orar a voces ni nada, simplemente que tú y Dios, que hagas un acto de reverencia, Señor, y tú en tu interior, no tienes ni que hablar fuerte, Señor, y tú en tu interior, pero te ven a hacer ese acto de reverencia. Y me dice: ¿por qué hizo eso? Le digo: es que agradezco a Dios, le digo, por estos alimentos. ¿Pero qué fue lo que dijo? En mi interior le dije, le di gracias, así simplemente: gracias, Padre, por estos alimentos, gracias por todo lo que recibo de ti, gracias, Dios mío. Al lado estaba otra persona y dice: yo también soy cristiano, dice, también oro por los alimentos. Y la otra persona le da un sopapo así en la cabeza. Cállate tú, le dice: ¿qué cristiano vas a ser tú? Los 16 años que tengo aquí, dice, son los 16 años que te he visto. ¿Cómo eres de Juan Querendón? Mentiroso, trácala, mitotero. Nunca te he visto orar, dice, por los alimentos. ¿Qué cristiano vas a ser tú? Y yo me quedo así nomás, digo, uy. Se va el que me dice que se sorprende por la oración, y se queda el otro. Y le digo: siéntate. ¿Conoces de Cristo? Es que la neta, así me respondió, es que la neta, sí estoy yendo a una iglesia, es que sí voy. Es más, dice, duré tocando en la alabanza, dice, por un buen tiempo. Le digo: eso no es garantía. ¿Cómo no? No, le digo, el diablo era director de la alabanza en el cielo, ¿y dónde está ahora? Le digo, eso no es garantía. Y dice: entonces, lo que te garantiza, le digo, es obedecer, sujétate a Dios. Le digo: caramba, o sea, somos embajadores de Cristo. La palabra embajador dice que somos representantes de Dios. ¿Cómo lo representas? Somos representantes de Dios. Así que encontramos esto y dice: este es consolado, tú ahora atormentado. Verso 26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. La parte que les comentaba ahorita. Está puesta esa gran cima, dice la palabra de Dios. A mediados del verso 26, escuche: de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. No se puede. El lugar a donde tú llegues después de morir, escúchame bien, ese es el lugar donde te vas a quedar eternamente. No vas a poder pasar. Oiga, pastor, pero mi nana reza 9 novenarios y ya sacó del purgatorio, del sufrimiento a mi tata. Saca, Señor, de las penas el alma de Juan Charrasqueado, y todos los que están ahí, ruega por él, sácalo, Señor, ruega por él. Y al final, en el último, se hace un menudazo, va toda la gente. ¿A qué cree que va la gente? Pues van al menudo, ¿no? La pregunta es: ¿salió de las penas el alma que estaba allá? No, hermano, no. Yo me lo sabía. Además, yo era monaguillo en una iglesia católica, ¿cierto? Y yo era el que tarán, tarán. Hace unos días andamos, hermano David y yo, en el centro, escuchamos las campanadas. Y me dice: pastor, ¿qué significan las campanadas? Ahorita le explico, déjeme escucho la última, le digo. Sí, le expliqué, pero no vamos a hablar de eso. Vamos a seguir hablando de Cristo y de su palabra, porque esto está más interesante. Amén. Bien, ¿está usted atento a la palabra de Dios? Porque de repente se ríen medio nerviositos, de repente se ríen de veras y de repente alaban. A ver, dale un aplauso a tu Rey Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¿Estás agradecido con Jesús? Muéstraselo a Él. Y si quienes lo van a vivir, los que están a tu alrededor. Dice aquí la palabra de Dios
que este era atormentado y había una gran cima y no podían pasar. Vea lo del verso 27. Entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Mire, aquí hay una gran verdad. Las personas que están en el tormento ahorita no han perdido la noción. Siguen sabiendo cuántas personas les quedan vivas. Te lo demuestro con la Biblia. La persona que está en tormento ahorita sabe si su esposa, si sus hijos los dejó apuntando a un camino hacia el tormento. Ellos saben bien. Y los que están en tormento gritan, desean si alguien les hablara para que no vengan a este tormento. Eso es lo que dice la Biblia. Oh, sorpresa, cuando alguien les habla para que no vayan a ese tormento, dicen: no me gusta ir a esa iglesia porque hablan muy duro, mejor me gusta ir allá. Allá sí hay aire acondicionado, allá hay alfombra, hay luces, cámara de humo, todo. El pastor sale después de que le cuentan un cronómetro en la pantalla: 5, 4, 3, 2, y tras sale el pastor. Mejor, allá está más chido. Acá como que predican bien duro y como que ok. La gente busca la comodidad de la carne, la comodidad. Y no estoy en contra, pues nosotros estamos poniendo refrigeración, y si Dios permite que haya alfombra, gloria a Él. Pero ¿sabe cuál va a ser la base central siempre en este lugar mientras Dios nos permita vivir? El consejo de su palabra, el deseo ferviente de Dios, que ninguno de los que están aquí perezcan, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa va a ser la base central mientras Dios nos preste ese soplo de vida a nosotros. Y vamos a seguir predicando el evangelio. Esta persona tenía el anhelo ferviente, lo cual me habla a mí que las personas en el tormento tienen noción de cuánto tiempo llevan ahí, de cuántos familiares dejaron acá, y cuando algún otro familiar fallece y va y da allá donde están junto con ellos, con qué dolor también lo mirarán. Es que yo no hubiera querido que estuvieras acá. Sí, la única forma de escapar de ese lugar es apropiarse de la promesa de la vida eterna. Estamos estudiando la serie Las promesas de Dios. La única forma de apropiarse de la promesa de no ir a ese lugar es demostrar que realmente tú has creído en Jesucristo. Vivir una vida santa, vivir una vida a la luz de la palabra de Dios. No hay otra forma, no existe. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. ¿Quieres ir al cielo? Sigue el camino, sigue a Cristo. ¿Quieres ir al cielo? Llénate de verdad, no de falacias y filosofías que están llenas las iglesias cristianas. No se predica de otra cosa más que de dinero y todo eso. Llénense de la palabra de Dios. Llénense. Alguien en una ocasión me dice: pastor, ¿usted se molesta cuando predica? No, me apasiono. Me apasiona el poder pensar que todos los que estamos aquí un día nos vamos a ver el rostro en el tercer cielo. ¡Hey, hermano! Yo era tu pastor, hermano. Gracias por predicarme la palabra. Pero imagínate un pastor mentiroso que guió al pueblo, un ciego guía de otro ciego, y ambos cayeron en el mismo hoyo, y que de repente dice: ¡ay, en el tormento! Este era mi pastor, nunca me hablaste de tal. ¿Pero por qué? Y todavía y añádale más infierno. Todos los que están aquí que escucharon mentiras, vengan y vamos a darle pamba con picayelo a este. Todavía después de que está ahí. No, hermano, debemos de predicar el evangelio a la luz de la palabra, lo que realmente dice la escritura. Y usted tiene que tener discernimiento si es de Dios lo que escucha o no, si es más metodología humana o es teología. ¿Qué es? Usted escucha la voz de Dios. Eso se trató el mensaje de ayer. Jesús es el buen pastor, usted es la oveja. ¿Oye la voz de Él? ¿Qué voz está oyendo? Escuche la voz. Eso, de eso se trató. Y dice en el verso 29: y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y he explicado, no es que tuvieran a Moisés físicamente, literalmente, ni a los profetas, no. ¿A qué se refiere? Todo el Antiguo Testamento, el Pentateuco escrito por Moisés, todos los profetas mayores, profetas menores, todo el Antiguo Testamento fue escrito por Moisés y los profetas. Dicho de otra manera, tienen mi palabra, que escuchen la palabra. ¿Qué tiene usted? ¿Palabra de Dios? La palabra de Dios es la que nos muestra, la que nos limpia, la que nos lava. Eso es lo que dice la Escritura.
y es en la que conocemos las promesas de Dios. Esta parte encontramos de que es algo muy lamentable cuando una persona muere. Es la Biblia la única fuente confiable, la que nos dice lo que pasa después de la muerte. Usted puede ver las profecías de quien usted quiera, de Walter Mercado, de Nostradamus, de quien usted quiera, y usted va a encontrar diferentes puntos de vista. ¿Quiere una base confiable? Lea la Biblia, pero en el buen sentido, con una buena enseñanza, con la dirección del Espíritu Santo. Este es el libro de Dios. Esto es lo que nos muestra lo que va a pasar con usted y conmigo. Y la promesa es que Cristo vino a morir en una cruz en rescate por todos los que en Él creen. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y esa es la promesa, dice el mismo apóstol Juan en la primera carta, capítulo 2, versículo 25. Y esta es la promesa que recibimos de Él, la vida eterna. Sí, ¿cómo? ¿Cómo es el recibir la promesa de la vida eterna? El deseo de Dios es que nadie pase la eternidad en ese fuego de tormento. Ese es el deseo de Dios. Esa es la forma. Dios hace la promesa de darle vida eterna, gozo, paz, consuelo. ¿A quiénes? A los que creen en Jesucristo y se someten a su palabra. Y pues también hay condiciones. Son las condiciones. Todo se condiciona. Cree en Jesucristo. Juan capítulo 5 verso 24. Voy rápido porque traigo muchas citas bíblicas. Todavía me quedan como 3 horas para terminar el mensaje. ¿Ya ve que se ríe nervioso? No es cierto, hermanos. Está calientito por el clima, pero está más caliente en el infierno. Y es importante que usted sea rescatado de ahí. Juan capítulo 5 verso 24. ¿Está ahí conmigo? De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree. Ese creer no nada más es que escuché la palabra, sí lo creo. Oye, la palabra me predicó el pastor que dice en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 7, versículo 8. Ahí dice que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio. Dice que si yo tengo el Espíritu Santo, dice que ya tengo el dominio propio. Oye, pero no puedo dejar la pornografía. Oye, pero no puedo dejar el churro de marihuana. Oye, pero es que no puedo dejar de darle un revés a mi esposa cada vez que se me pone al brinco, pastor. Tiene que entender quién manda. Oye, deja de tratarla así. La Biblia dice que la trates como a vaso frágil. Pero es que así chapita como la ve, mira qué brava es. Y pues le tengo que poner un estate quieto. Oye, pero tienes que dejar de hacer eso. No logro dejar de hacer eso. Ok, entonces hay que ver si realmente tienes el Espíritu Santo. Hay que verlo, si realmente lo tienes. Porque si lo tienes, tienes el dominio propio para dejar de fumar marihuana, para dejar de ver pornografía, para dejar de hacerlo todo lo que a Dios no le agrada. Si tienes el Espíritu Santo, puedes. Es que no puedo dejar la caguama, pastor. Es que no puedo. Oye, ¿cuánto tiempo tienes yendo a la iglesia? Pues soy el hermano menor de Benito Juárez. Oye, una expresión para decir que tiene muchísimos años. Y desde entonces, aquí hay varias razones. ¿Qué estás escuchando? Otra es, ¿cómo vives tú? O sea, ¿escucha la palabra y te sometes? ¿O son de los que son oidores olvidadizos? ¿O son oidores hacedores? De todo hay en la viña del Señor. Vamos apuntando para el final. En el capítulo 5, en el verso 24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Pero ese que oye y cree, se refiere, sométete a la palabra, sométete, tiene vida eterna. Y la promesa está allí también en el mismo al final del verso 24: y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. No hay ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es otra parte de la escritura. Ninguna condenación. Y hay quien puede decir: pues yo estoy en Cristo Jesús, aleluya, gloria a Dios, hermano. No hay condenación para mí. Eso fue lo que dijo el compañero mío de la fábrica.
y el otro le da un sopapo. Cállate tú. Qué diferente, ¿verdad? Cuando alguien se acerca a ti y te dice, oiga, disculpe, y la gente te pregunta porque no saben distinguir, no conocen pues, y te preguntan, ¿es usted de alguna religión o algo así? Y usted le puede responder, ¿y por qué la pregunta? Es que se le nota el tiempo que lleva trabajando aquí, no dice malas palabras, no participa, es respetuoso, es respetuosa, es puntual, es dedicado. O sea, ¿quién es usted? Ah, soy un hijo del Dios Altísimo. El Espíritu de Dios ahora mora en mí. Y lo que yo hago no lo hago para agradar al ojo del hombre, sino que lo hago como para agradar a Cristo mismo, mi Salvador. ¿Es usted uno de esos? No, bueno, pues gloria a Dios. Le iba a decir no responda por el respeto a los que no iban a responder, pero pues ya respondieron. ¿Sí? Bueno, y dice aquí la palabra en el verso 25: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. O sea, primero viene la promesa: tienes vida eterna si crees, si obedeces, si te sujetas. La promesa, no hay condenación. Y luego dice, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz de Dios, del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Aquí se refiere a que usted y yo estamos muertos en delitos y pecados sin Cristo. Esa es la parte. Así dice Efesios capítulo 2. Y vosotros en nuestro tiempo, habiendo estado muertos en vuestros delitos y pecados, ahora tenemos vida, por gracia somos salvos. Efesios capítulo 2. Estábamos muertos en delitos y pecados. Esa es la parte espiritual. Estábamos muertos espiritualmente y nos dio vida. Ahora tenemos la vida de Cristo, vivimos. Pero hay otra parte también, que también esto quiere decir eso. Y dice en el verso 26: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Jesús es vida. Es una de las partes de que Él explica: yo soy el camino, la verdad y la vida. En sí, en Él está la vida. Y dice el 27: y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Y todos los que estaban ahí dijeron: oh. Y Jesús ve que se maravillaban. Por eso el versículo 28 dice así: no os maravilléis de esto. ¿Por qué habla de eso? Porque todos los que estaban oyendo ahí, qué bien. Pero muchos le hacían preguntas para tentarlo. Muchos le hacían preguntas para ver si lo agarraban en una no trampa, sino en una falta. Los escribas, los fariseos, los intérpretes de la ley le hacían preguntas porque se creían más sabios. Mira, cuando alguien te hace una pregunta de la Biblia, hay dos sentidos. Uno es para ver si sabes lo que él sabe y a ver si le respondes lo que él sabe, con el afán de decir: yo sé más que tú. El otro sentido es que realmente quieren conocer y aprender más de la palabra de Dios. Aguas. En el verso 28 dice: no os maravilléis de esto. No se maravillen de que les dije que yo puedo darle vida al muerto. Ustedes van caminando, pero van como muertos en vida. De ahí sacaron The Walking Dead, pastor. Sí, de ahí la sacaron. Sí, y tú y yo éramos parte de eso. Ahora tenemos vida si Cristo vive en ti. Y dice: no os maravilléis, dice el verso 28, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros, aquí habla del otro tipo de muertos. Primero hablaba de los muertos espirituales, da vida. Todos los que la oyeren vivirán. Todo el que oiga el mensaje del evangelio, todo el que oiga el mensaje de la cruz y ponga atención, recibirá la vida eterna. Pero llegará el momento en que usted va a morir, yo voy a morir, vamos a morir. Y es ahí donde habla la escritura. Dice el 28: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, también los muertos. ¿Qué tipo de muertos? ¿Nada más los que estuvieron en vida eterna para bendición? ¿O no? Aquí dice que los dos. Lea con cuidado. Y dice el 29: y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Esto es lo que habla en la primera carta de Tesalonicenses capítulo 4 del regreso de Jesús. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero ya estaban con Él. El alma viene, toma el cuerpo, se junta el cuerpo glorificado, y todo el ser, cuerpo, alma y espíritu, ya a pasar la eternidad
con Cristo en una forma maravillosa. Por eso es lo que dice aquí: y todos los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Pero lea con cuidado al final del verso 29: mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Oiga, pastor, ¿pero qué no estaban ya en condenación? Sí. ¿Y a qué se refiere eso? ¿A qué es lo que habla ahí? Ahí se refiere, no tengo tiempo para explicarle todo, pero quien tenga duda me quedo el tiempo que sea necesario, o lo hablamos con calma. Cuando Cristo venga por la iglesia, se lleva a la iglesia, se celebran las bodas del Cordero. Mientras tanto que acá pasan un periodo de 7 años de la tribulación. Después de eso vendrá Jesús en su segunda venida visible, y es ahí donde se le va a estar esperando por el gobierno del anticristo para derrotarlo, según ellos. Pero viene el Señor y derrota al gobierno del anticristo. Eso nos habla todo eso en el capítulo 19 de Apocalipsis, capítulo 19. Y en el capítulo 20, iniciando, nos habla que después de eso, un solo ángel de Dios va a atar al enemigo por 1000 años, al diablo, lo va a atar. Y va a ser el gobierno milenial, el reino milenial de Cristo aquí en la tierra. Después de eso dice que va a ser desatado y va a engañar a algunos. Y después de eso dice que entonces el Señor lo va a derrotar, lo va a lanzar al lago de fuego. El lago de fuego, entiéndase que para algunos es lo mismo el infierno y el lago de fuego. Hay quienes creen que son dos lugares diferentes. En lo personal yo creo que son dos lugares diferentes. El lago de fuego, dice la escritura en Apocalipsis capítulo 20 del verso 11 en adelante, dice que no se halló lugar para él ni en el cielo ni en la tierra. No estaba en esta dimensión que pudiéramos ver, estaba en otro lugar. Y ahí fue donde fue lanzado. La condenación aquí, la resurrección para condenación, aquí nos habla que los que están en el infierno resucitarán para hacer el pase de lista, a ver si en el libro para que vean que no están en el libro de la vida, y después de esto serán arrojados a un lugar todavía peor, que es el lago de fuego. Todo eso no va a ser en un mismo acontecimiento. Los que van a resucitar de Cristo van a ser cuando Cristo venga. Después de eso van a pasar los 7 años, después de eso va a pasar el milenio. 1000 años después de eso, dice la Biblia, todavía van a quedar en el infierno. Y 1000 años después de eso van a ser sacados para ser mandados a un lugar peor todavía, donde van a pasar ahí los siglos de los siglos de los siglos. Mientras que por otro lado, otros van a pasar los siglos de los siglos de los siglos en paz y consuelo al lado de Jesucristo. La pregunta es: ¿dónde va a pasar los siglos de los siglos usted? ¿Ve que ese silencio me pone nervioso? Apocalipsis 20:11. Leemos esto para finalizar. El juicio ante el gran trono blanco. Este juicio es única y exclusivamente para todos aquellos que rechazaron a Jesucristo. Ahí no van a encontrar a ningún cristiano. El juicio de los cristianos será ante el tribunal de Cristo. Y ahí no es para decidir si te quedas o no en el cielo, no. Eso ya he explicado mucho de eso anteriormente. Pero vamos a ver. Y vi un gran trono blanco. Esto es una parte impresionante. El verso 6 de ese mismo capítulo dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, que es cuando Cristo viene. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. ¿Cómo? ¿Va a haber una segunda muerte? Ahorita vamos a ver. No tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, reinarán con él 1000 años. Estos 1000 años, no más 1000 años vamos a estar con el Señor. No, estos 1000 años se habla del reino milenial aquí, de reinar aquí.
Cuando los 1000 años se cumplan, dice, Satanás será suelto de su prisión, saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, y el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron, dice, como la anchura a la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada de Dios. De Jerusalén habla aquí. Descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo y los que los engañaba fueron lanzados al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ay, pero qué consuelo, nada más era para el diablo y para el... A ver, vamos a seguir leyendo. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. No estaba para hacer ese juicio ahí. Y dice, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos. ¿Qué muertos? Estos muertos son los que hablan en el verso 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que cumplieron los 1000 años. Esta fue la primera resurrección. La primera resurrección es cuando Cristo viene, se lleva a los muertos en Cristo. Pero los otros muertos no resucitaron hasta que pasaron 1000 años. ¿Qué otros muertos? Y dice el verso 12, y vi a los muertos grandes y pequeños. Aquí la expresión grandes y pequeños entendemos que se refiere desde 2 puntos de vista. Grandes y pequeños se refiere grandes en cuanto a riqueza, grandes en cuanto a renombre. Vi al rey de España, vi al presidente de la república de tal parte. Sí, que se achicharre, van a decir ahí, que se achicharre. Algunos, vi a tal. Grandes y pequeños se refiere, ay, también vi se ve el albañil ahí al vecino de tu colonia. Grandes y pequeños desde el punto de vista en que la gente los posiciona. Para Dios todos valemos igual. Es desde el punto de vista que la gente los posiciona. La otra parte de grandes y pequeños se refiere a lo siguiente, y aquí quiero tener mucho cuidado en explicar esto. No sabemos a qué edad un niño perdió la inocencia. No estoy diciendo, ay, el pastor está diciendo que los niños se van al infierno. No, espéreme, déjeme, por eso le digo, quiero tener mucho cuidado al explicar. He explicado esto anteriormente. Hay niños o jovencitos o niños que a su edad de 13, 14 años todavía viven un tanto inocentes de muchas cosas. ¿Por qué? Por su respeto, por su educación de sus padres, por su entorno, por su temor. Viven en tanto inocentes. No tienen la malicia de desear una mujer, no tienen la malicia de desear o meterse droga, no tienen la malicia de... Fui a comprar unas tortillas aquí en la colonia La Pichona y se me hizo tarde y venía manejando y estaba un niño como de unos 7, 8 años parado en el puro medio de la calle. Y obviamente pues yo me detengo, pero el chamaquito no se quita. Y le digo, hijo, hazte un lado, le digo, necesito pasar. Quíteme si puede, écheme el carro encima. No me voy a quitar, hágale como quiera. Hijo, necesito pasar. Y le hacía yo cambio de luces. ¿Por qué me cambia las luces? Me decía, bájese si es tan hombre. Y era el chamaco, dije, este apestoso a pañal. O sea, ¿qué se tiene? Digo yo, le digo a mi esposa, imagínate que alguien sin temor de Dios se baja y a cintarazos, si bien le va, o a patadas, o de la oreja, o como sea, depende. ¿Qué se tienen? Al igual hay chamacos así que ya se meten drogas. Hablaba yo con mi hijo en estos días y le digo, hijo, constantemente estoy hablando con él, hijo, ten cuidado, hay drogas en el... Sí, hay, apá. Hay un compañerito dice que está bien enviciado. ¿Y sabes algo? Me dijo mi hijo, te voy a contar, dice, con quien veo yo, dice, que se juntan para drogarse es con un niño de la primaria. No inventes. Sí, apá, es con un niño de la primaria. Y a mí me han invitado, tengan mucho cuidado. Hay chamacos que ya te ven pornografía, que ya te ven con esa alevosía, con ese deseo, con esa lascivia, con ese gobierno del pecado a corta edad, que ya pueden discernir totalmente entre lo bueno y lo malo. Totalmente. Y hay chamacos a una edad que no disciernen todavía, pero no lo practican. Hay inocencia. El otro punto de vista al que se refiere, vi a los muertos grandes y pequeños de pie. Hay quienes han explicado que va a haber jovencitos de esa edad en el infierno.
por su manera como la que vivieron. Bueno, ¿qué es lo que realmente va a pasar? Pues yo no voy a estar ahí. Yo no voy a estar ahí. Tengo esa fe. Y dice aquí en el verso 12: vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Oye, a ver, fulano, pasa. Oye, aquí está escrito que, oye, qué gacho eras con tu esposa, ¿eh? ¿Sabías bien que no tenía la misma fuerza que tú? Y mira los patadones que le dabas. Ah, pero mira qué bien tratabas al amante que tenías. Oye, también dice aquí que eras bien pornográfico, que por eso no te saciaba tus deseos, tus instintos y andabas. Ah, oye, también dice que eras bien chismoso. ¿A poco de eso habla? También habla la Biblia. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Y una de ellas, el que siembra discordia entre los hermanos. Aguas. Oye, y dice aquí, ¿en serio? Y dice la Biblia: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego que está, y esta es la muerte segunda. ¿Por qué la muerte segunda? Porque son sacados de un lugar para ser juzgados, y al no encontrarse aptos por Dios, vea lo que pasa. Verso 15: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, donde la escritura dice que las personas ahí pasarán junto con Satanás, ese será el final de todo. ¡Pum! Fin del cuento, todos felices para siempre. ¿En serio? ¿Todos felices? No todos. Las personas que ahorita están en el infierno ya no tienen oportunidad. Quienes tienen oportunidad son los que estamos oyendo. Hay una promesa de vida eterna. Deja de andar jugando al cristiano. No somos cristianos por decir que somos de boca. La primera vez que llamaron cristianos a los discípulos fue en Antioquía. El libro de los Hechos lo muestra. Y desde entonces le llamaron cristianos a los discípulos porque miraban su conducta. La palabra cristianos quiere decir Cristo pequeño. Un cristiano es como un Cristo pequeño. Un Cristo pequeño se refiere: hablas como Cristo, perdonas como Cristo, te comportas como Cristo, vives como Cristo, santidad, buscas la santidad de Cristo, predicas como Cristo, vives como Cristo. ¿Cuántos cristianos hay acá? Bueno, demuéstrenlo y serán ustedes apropiados de la vida eterna. Póngase sobre sus pies, vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por esta palabra. Que tu palabra nos insta a tiempo, fuera de tiempo, nos exhorta, nos anima, nos consuela. Oh, mi Dios, cuántas promesas hay en tu palabra. Y podemos ver, Señor, que están condicionadas. La promesa tuya de vida eterna, Señor, es para todo aquel que ha creído en el Hijo de Dios. Aquel que ha creído en tu Hijo y se ha sometido, ese se apropia de la promesa. Pero cuán engañoso es, Señor.